Bueno, bueno, Diego, pues ahí puedes activar la cámara. ¿Ah? Ahí está, perfecto. Bueno, pues venga, vamos a dar comienzo a este nuevo webinar. Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a todos. Yo soy Daniel, estoy aquí en Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, y estaré, bueno, pues coordinando, moderando un poquito el webinar de hoy. Os recuerdo, bueno, somos de tecnowebinars.com. El webinar está organizado por tecnowebinars.com y Deb Academy, debacademy.com también. Bueno, pues sabéis que estamos organizando de forma regular aproximadamente unos 2 webinars mensuales relacionados con diversos aspectos de interés en todo lo que tiene que ver con la programación y el desarrollo de software. Deciros que para este webinar de hoy, Introducción al Big Data, tenemos a 394 registrados, ¿vale? O sea que prácticamente se puede decir que hemos batido los récords junto al webinar que hicimos hace un par de meses sobre blockchain. Con otro colaborador, pues que tuvimos estar por ahí también. Bueno, pues son temáticas evidentemente que atraen ahora mismo mucho la atención. Hoy tenemos a Diego Calvo, ahí lo tenéis, estás en Madrid, ¿no, Diego? ¿Qué tal? Así es. Hola, buenas. Aquí estamos, Fantástico, por te Madrid. estamos escuchando perfectamente. Digo que tú trabajas en Braven, ¿no? Que es donde estás ahora mismo. Braven. Eso es. Ok. Muy bien, pues nada, nos vas a hacer una introducción al Big Data. Os recuerdo un par de aspectos logísticos durante, bueno, pues 45 minutos o por ahí. Diego nos hará su presentación y luego pasaremos a un turno de preguntas. Os animamos a participar en este turno de preguntas directamente vía micrófono, ya os diré cómo, o desde el chat ya nos podéis enviar vuestros comentarios, vuestras dudas y, bueno, pues trasladaremos a Diego. El webinar se está grabando y recibiréis todos prácticamente de inmediato la grabación íntegra del mismo. Pero ya sabéis, cuando veáis el vídeo no podréis preguntar a Diego, o sea que os animo ahora a participar ya que lo tenemos por aquí. Por último, deciros que la webcam del speaker o de la mía, al finalizar, podéis minimizarla en cualquier momento, podéis minimizarla totalmente, de tal forma con una persianita que hay ahí en la pantalla, de tal forma que podéis poner o todo webcam o nada webcam, o todo presentación o nada presentación, según como os parezca. Muy bien, Diego, oye, pues nada, te escuchamos perfectamente, estamos viendo tu pantalla, así que todo tuyo, adelante, nos vemos en el turno de preguntas. Vale, muchas gracias por la introducción y por la convocatoria que habéis tenido. Vale, os voy a empezar yo ahora a hablar de una parte muy introductoria a la parte de Big Data. Vamos a hablar un poquito de los conceptos, ¿vale? Donde vamos a ver un poco la evolución de todo lo que es las herramientas de Big Data. Por otro lado, vamos a ver las características, herramientas y vamos a finalizar un poquito con la parte de aplicaciones prácticas. ¿Vale? Primeramente me voy a presentar. Bueno, mi nombre es Diego Calvo. Soy el Technical Leader de Machine Learning y Big Data en Braven, ¿vale? Braven es una consultora especializada en tecnologías Microsoft y tenemos áreas de movilidad, realidad mixta, Big Data, Web, Azure, DevOps y demás, ¿vale? Bueno, mi background, yo llevo 5 años ya dedicado a toda la parte de Machine Learning y Big Data. De hecho, estoy haciendo la tesis, llevo 3 años haciendo mi tesis doctoral en la parte concretamente de Machine Learning. ¿Vale? En el sector de la salud. Por otro lado, tengo 8 años de experiencia en todo lo que es temas de, de gestión de proyectos. Llevo haciendo investigación y desarrollo de proyectos durante muchos años. ¿Vale? Y como os he comentado, actualmente trabajo en Braven. Aquí os dejo un contacto tanto de mi LinkedIn como mi web de empresa y por otro lado tengo una web personal, un blog personal donde toda esta información la podéis ver de forma detallada, ¿vale?
Vale, ¿en qué va a consistir el webinar de hoy? Vale, pues lo que hemos dicho, vamos a ver una parte de introducción, donde vamos a ver los conceptos básicos de Big Data y luego vamos a ver la evolución y cómo hemos llegado hasta donde estamos en nuestros días. Por otro lado, vamos a ver las características. Aquí nos vamos a ir a las reglas de las 5 Vs y las 8 Vs. Aquí, dependiendo de los autores, algunos dicen 3, 5, 8, 7, dependiendo de uno u otro, van cambiando el número de Vs. ¿Vale? Pero vamos a ver las 5 más importantes y luego en lo que los amplían. Y por último vamos a hacer un cierre con un tema de aplicaciones prácticas más significativas. ¿Vale? Bueno, empezamos con la parte de introducción a Big Data. ¿Vale? Pues en el mundo que estamos actualmente estamos rodeados por los datos. Cada vez hay más datos, cada vez tenemos más datos. ¿Qué está pasando? Que los sistemas ahora mismo ya no son capaces de, con los sistemas clásicos que teníamos, de poder procesar en tiempo y en forma todos los datos. Por lo cual las empresas, sobre todo las más potentes, que si Google, Yahoo o tal, son las que más han tirado del carro en este tipo de tecnología. Han tenido una serie de necesidades y entonces han inventado una serie de herramientas, ¿vale?, que dan respuesta a esto. Y toda esa serie de herramientas es el Big Data. ¿Vale? Y no es más que un conjunto de tecnologías que nos permiten, por un lado, recopilar, por otro, almacenar, gestionar, visualizar y analizar y visualizar. ¿Vale? Y luego, ¿qué nos permite? Pues, los datos de una manera tanto por lotes como por streaming. ¿Vale? Y nos permiten analizar todo tipo de datos, tanto los estructurados como los semiestructurados como los no estructurados. Ahora vamos a ver cada uno de estos para que nos suene, si sois muy iniciados en el tema, para que no suene a chino. ¿Vale? ¿Qué tipos de procesamiento de datos tenemos? Pues tenemos dos tipos de procesamiento de datos. ¿Vale? Por un lado tenemos el procesamiento por lotes y por otro tenemos el procesamiento de streaming. ¿Vale? En el procesamiento por lotes, ¿qué consiste? ¿Os imagináis que cada uno de los puntitos estos es como un dato que llega al sistema? Los datos, evidentemente, cada uno llega en el tiempo que se registra. ¿Os imagináis que tenemos un sensor? Pues el sensor está mandando constantemente datos. ¿Qué pasa? Que ese sensor puede que los datos no los mande de manera directa o tal, sino que los mande de forma distribuida en el tiempo y que no tiene que ser espaciado exacto, ¿vale? Entonces, pues, imaginamos unos datos así, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues en el procesamiento por lotes nos vamos a fijar un intervalo, por ejemplo, 10 minutos, una hora, diario, depende de lo que vayamos a analizar. Y todo lo que entre en ese intervalo es lo que vamos a procesar, ¿vale? Entonces ahí vemos las cajitas, cómo se van cogiendo cada uno de los puntos, ¿vale? En el procesamiento en tiempo real en streaming, ¿qué pasa? Que el ordenador lo que es capaz es de cada vez que entra un dato, va a ser capaz de procesarle. Por eso vemos que la cajita está eh, con el punto, porque cada vez que llega un dato, lo analizamos. ¿Vale? ¿Qué ventaja tiene el tiempo real? En que podemos dar respuesta en tiempo real. ¿Y qué consideramos tiempo real? Pues podemos considerar tiempo real segundos o décimas de segundo. ¿Vale? ¿Qué ventajas tiene el procesamiento de streaming? Que no tiene que hacer tantas cuentas porque lo hace en bloques. ¿Vale? Entonces, cada uno de estos tiene unas ventajas y unos inconvenientes. En la siguiente transparencia vemos que, claro, hay gente que se ha dado cuenta de que hay ventajas para la parte de procesamiento por lotes y para la parte de procesamiento en streaming. Pues hay una arquitectura, la llamamos arquitectura Lambda, que mezcla las ventajas de cada una. ¿Para qué es esto? Para que yo cuando haga una consulta, si necesito, por ejemplo, consultar un histórico, tiraríamos por el procesamiento por lotes, pero si necesito consultar un dato, lo que está pasando en este preciso instante, pasaríamos por el procesamiento en streaming. Eso nos proporciona, como pone aquí, una capa de velocidad. Vale, ahora vamos a ver qué tipos de datos. Vale, pues por un lado tenemos los datos estructurados, que supongo que algunos tenéis formación informática o relacionada, entonces estaréis bastante acostumbrados a ellos, ¿vale? Aquí podemos tener pues, una tabla, una hoja de cálculo de Excel, por ejemplo, o una base de datos, pero relacionales, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo. Si nos fijamos, está todo muy estructurado, ¿vale? Tenemos el nombre, tenemos el color, la edad, la altura, el peso y tal. ¿Vale? En el otro extremo, ¿qué hay? Están los datos no estructurados. ¿Vale? Aquí, ¿qué podemos tener? Cualquier otro tipo de cosa que no siga ningún tipo de patrón. Por ejemplo, ahí he puesto el Quijote. Pero podríamos tener un archivo de audio, un archivo de vídeo, o un archivo de texto, o cualquier otro archivo.
¿vale? Y luego hay una solución intermedia, que es, bueno, pues vamos a estructurar algo, pero no todo, ¿vale? Y esos son los que se llaman datos semiestructurados. Aquí podemos ver en el ejemplo, por ejemplo, para unos marcadores podemos guardar la longitud, la latitud, la ciudad, la descripción, ¿vale? En uno de los registros. Pero vemos que en el siguiente de los registros ya no guardamos ni la ciudad ni la descripción. Entonces nos permite de una manera muy sencilla guardar estructuras diferentes que guarden partes en común. Vale, ahora vamos a pasar a ver la evolución de Big Data. Aquí hay un montón de herramientas y cada día van saliendo cosas nuevas. Vale, os voy a contar para que veáis, el Big Data es un tema muy, muy reciente. Estamos hablando de 2003. En 2003 el primero que empezó con ello fue Microsoft y fue con el sistema File System. ¿Vale? Posteriormente apareció la parte de MapReduce, que luego veremos y es una de los hándicaps a la hora de estudiar toda la parte de Big Data. ¿Vale? Posteriormente apareció en 2005 y hasta 2008, que ya se puso en producción, Hadoop. ¿Vale? Hadoop ya veremos, pero es el sistema distribuido por excelencia de Big Data. Por otro lado, ya en 2009, pues ya teníamos el tema de ingestar datos al sistema, ¿vale? Y ya pues, bueno, apareció Pig y Hive. Aquí vemos que tenemos unos logotipos muy divertidos, tenemos un cerdito, tenemos una abeja y tal. Luego, por otro lado, ya en 2010, pues ya teníamos lo que van a hacer la parte del procesamiento de datos. Aquí tenemos Storm y luego apareció Spark, ¿vale? Por otro lado, tenemos Kafka, Shazam, Flink, Kudo y Beans. Aquí tenemos cómo han ido evolucionando cada una de las tecnologías. Pero vamos, no parar en detalle en cada una de ellas porque luego las vamos a ver. Si tuviésemos que quedarnos con algo de esta transparencia, os he marcado ahí lo más importante. Cuando apareció MapReduce, cuando apareció Hadoop y cuando apareció Spark, ya que son los que han marcado los hitos más importantes en todo el tema de Big Data. Vale, ahora vamos a ver las características de Big Data. ¿Vale? Y para ello nos vamos a centrar, lo que hemos dicho, en las 5 Vs primero y luego vamos a ir a las 8 Vs. Vale, para mí la más importante es la primera. ¿Vale? El Big Data no es más que volumen de datos. Está solucionando el problema de que cuando se me desborda, y tenemos muchísimo volumen de datos, Big Data es capaz de dar respuesta a esa problemática. ¿Vale? Es para grandes volúmenes de datos. Y la gente se hace la pregunta, ¿y cuánto es grande? Porque claro, ahora cada vez los ordenadores tienen más memoria y cada vez entra más. ¿Vale? Pues estamos hablando de en torno a los 10 terabytes, es cuando ya se consideran tecnologías Big Data. Si tienes menos de 10 terabytes y estás utilizando tecnologías Big Data, puedes estar diciendo que estás matando moscas a cañonazos. Es decir, estás usando tecnología que luego te está ralentizando por los procesos que tiene internos para algo que realmente no es necesario. ¿Vale? Entonces, quedaros más o menos con esa cifra. Claro, ¿qué pasa? Esa cifra cada vez va creciendo. ¿Por qué? Porque cada vez los ordenadores tienen más potencia y cada vez se va alejando más. ¿Vale? Pero es una buena cifra para que os quedáis. ¿Vale? Otra de las características principales es la variedad. ¿Vale? ¿Qué quiere decir eso? Claro, que tenemos en el Big Data no solo tenemos como era clásicamente una sola fuente de información toda estructurada y tal, sino que tenemos diferentes fuentes de información no estructuradas, otras semiestructuradas, tal. ¿Vale? Entonces, es la variedad a su máxima exponente. ¿Vale? Por otro lado, ¿qué pasa? Que tenemos diferentes velocidades, ¿vale? Aquí tenemos diferentes flujos, también podemos tener, como hemos visto antes, el procesamiento por lotes, el procesamiento en tiempo real y los sistemas puede que no consuman a la misma velocidad los datos. Entonces, los sistemas Big Data nos tienen que proporcionar que los propios sistemas consuman datos a diferentes velocidades, ¿vale? Por otro lado, tenemos la velocidad, la veracidad. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que asegurar la calidad del dato, ¿vale? ¿Por qué? Porque vamos a poner un ejemplo. Nos imaginamos que vamos a analizar el comportamiento de una persona y para ello cogemos la señal que va dejando de GPS de su móvil. ¿Vale? En todo el tiempo real podríamos ver exactamente qué está haciendo. Claro, si yo sé exactamente qué está haciendo, puedo saber si a esa persona le gusta ir al gimnasio, le gusta ir a los bares, le gusta hacer deporte, le gusta hacer cualquier cosa. Yo podría tener
una foto muy precisa del comportamiento del consumidor. ¿Qué pasa? Que no me está asegurando la veracidad que esa persona sea realmente esa o que no me haya pagado el móvil en cualquier momento. Entonces, esa parte pierde calidad de dato porque no me asegura que ese dato vaya a ser correcto. ¿Vale? Y por último, y una de las más importantes, es que a todo esto hay que sacarlo valor. Es decir, todos los datos por sí solos no valen para nada. Lo que hay que hacer es extraer el conocimiento propio de los datos. ¿Vale? Y eso se hace mediante técnicas predictivas, exploratorias y tal. ¿Vale? Aquí es donde se engancha mucho con la parte de Machine Learning, eh, redes neuronales y todo este tipo de tecnologías que también están muy de moda. Vale, pues aparte de las 5 Vs, hay autores que hablan de 8 Vs. Como había pocas, pues han dicho, vamos a meter otras 3. Vale, ¿qué otras 3 meten? Por un lado, la viscosidad. Vale, ¿qué quiere decir la viscosidad? Pues son como la interrelación entre los datos. ¿Vale? ¿Qué quiere decir? Que hay bases de datos que pueden ser muy independientes, es decir, esa base de datos no se relaciona absolutamente con nada, pero hay otras que sí que tienen muchas relaciones. Eso nos condiciona también los análisis. Por otro lado, está la visualización. Queremos tener datos legibles. ¿Para qué? Para encontrar patrones y claves ocultas. ¿Vale? Y luego, por otro lado, está la viabilidad, que vamos a filtrar información para determinar qué factores son capaces de predecir resultados. ¿Vale? Una vez que hemos visto eso, vamos a pasar a ver las herramientas. A ver, aquí en las herramientas nos vamos a centrar en las dos más importantes y las vamos a describir de una manera más detallada y luego vamos a ver, cogiendo una estructura de 4 pasos en donde se agrupa cada una de las demás. ¿Vale? Vamos a ir primeramente a definir lo que es Hadoop. Vale, pues Hadoop es un sistema de archivos distribuidos que permite realizar procesamiento de grandes volúmenes de datos de una forma fácil y escalar. Lo que lo diferencia de otros sistemas es que lo hace a muy bajo coste. Eso le ha hecho triunfar en el mercado. ¿Vale? A grandes rasgos, ¿cómo está estructurado Hadoop? Pues por un lado tiene la parte de almacenamiento de datos, ¿vale? Que es lo que se llama el HDFS, y por otro lado tiene la parte que realiza las tareas, que es el procesamiento de datos, ¿vale? Y esto lo llama MapReduce, ¿vale? MapReduce lo que nos hace es partir en cachitos una tarea de tal manera que la podemos mandar a diferentes ordenadores y seamos capaces de volver a juntar la tarea y sacar un resultado final. Luego veremos en un ejemplo. ¿Vale? Vale. También quiero que os quedéis que Hadoop está basado en una arquitectura master slave, es decir, hay alguien que manda y los demás que trabajan. Vale. Por otro lado, aquí vamos a verlo de otra perspectiva. Tenemos por un lado el sistema de HDFS, el sistema de archivo distribuido de Hadoop. Tenemos por encima la capa de MapReduce, que es simplemente un gestor de recursos distribuidos y procesamiento de datos, y con eso contactan otra serie de herramientas, el SQL, mediante Hive, el Realtime, HBase o Sprint con el PIC que hemos visto antes, o otra serie como Store, SOAR o otra serie de herramientas. Aquí tampoco vamos a entrar en más detalle. ¿Vale? Por la segunda evolución, Hadoop, como dijimos, empezó en 2003 y luego se fue desarrollando. Al Hadoop le dieron una vuelta y le metieron una mejora a la parte de MapReduce, la metieron una mejora y le hicieron, en vez de un gestor de recursos, le hicieron un sistema operativo de datos y gestor de recursos distribuidos. Ya eso lo han llamado Yarn. ¿Vale? Aquí, como podemos ver, además de lo que teníamos anteriormente, han puesto otra serie de conectores, que si el Java Scala, tal, y otra serie de conectores. Vale, con esto vamos a ver cómo funciona cada uno de los componentes que conforman la arquitectura Hadoop. Nos imaginamos que tenemos una aplicación de cliente, ¿vale? Esa aplicación de cliente tiene una necesidad. Esa necesidad se la manda al NameNode, ¿vale? El NameNode es el kernel de los sistemas Hadoop y se encarga de gestionar el clúster, conocer la ubicación de los data node y el contenido de estos.
almacena toda esta información en un espacio de nombres o llamado namespace, ¿vale? Luego podemos tener otro elemento que le llaman secondary data node, que no es más que un backup del primero, ¿vale? El name node se comunica con cada uno de los data nodes. Un data node se encarga de almacenar físicamente los bloques de datos en el clúster y de entregar la información cuando se la solicite, ¿vale? Esto tiene una serie de tracker que se encarga de coordinar los trabajos de los jobs solicitados. Para ello se crea una tarea MapReduce y se le asigna los task tracker de los data nodes, ¿vale? Y los task trackers se encargan de ejecutar las tareas de MapReduce asignadas por el job tracker. Se reporta el estado de la tarea a este. Vale, vamos a poner un ejemplo para que se entienda más sencillo. ¿Os imagináis que tenemos que hacer una suma muy compleja? ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, tenemos miles y miles y miles de archivos con un dato a sumar. ¿Vale? Pues esos miles y miles de archivos los distribuimos aquí en las bases de datos pequeñitas de cada uno de los data nodes. ¿Vale? Y entonces lo que se encargaría de DataNode es hacer cada una de las sumas parciales y luego todas esas sumas parciales la enviaríamos al NameNode y esa sería la suma final y esa es la que se enviaría al cliente. De esta manera somos capaces de hacer grandes operaciones que de otra manera no se podrían hacer por la complejidad de tener un ordenador con tanta potencia. En cambio, si nosotros somos capaces de dividir en tareas pequeñitas, somos capaces de hacer de acometer cualquier tarea. En informática hay una regla muy básica que es divide y vencerás. Pues aquí es lo que se ha aplicado. Bueno, aquí teníamos lo que hemos ido comentando. Vale, ahora vamos a definir la segunda herramienta, que es la parte de SPAR. Vale, pues SPAR es un sistema de computación distribuida de software libre que nos permite procesar grandes conjuntos de datos sobre un conjunto de máquinas de forma simultánea, proporcionando escalabilidad horizontal y es tolerante a fallos. Vale, ¿por qué es tolerante a fallos? Pues es tolerante a fallos porque lo que hace es, como todo en la vida, si tú quieres que algo no falle, cópialo 2 o 3 veces. Si alguno se te cae, van a estar los otros 2 de soporte. Pues aquí no hay más ciencia que esa. Es tolerante a fallos porque lo que hace es tener replicación. ¿Vale? ¿Y por qué es escalable? Porque el sistema permite ir metiendo diferentes máquinas según vayamos necesitando. ¿Vale? Y luego, para cumplir estas características, proporciona un modelo de desarrollo de programas que permite ejecutar código de forma distribuida, de tal manera que cada máquina se ocupe de realizar una parte de la tarea entre todos realice la tarea global, como hemos comentado antes, similar a la parte de Hadoop. ¿Vale? Aquí bueno, quería comentar también antes de que se me olvide, las diferencias que tenemos entre Hadoop y Spark. Vale, la principal diferencia es que Spark es más amigable, es más fácil de utilizar. ¿Por qué? Porque mientras Hadoop usa la arquitectura MapReduce, que os puedo asegurar que es bastante tediosa, Spark ya proporciona algo que los informáticos entendemos más, como pueden ser los APIs para programar en Scala, en Python, en Java o en un lenguaje que tienen ellos que es el Spark SQL, que es prácticamente un SQL. ¿Vale? Y otra de las ventajas bastante importantes que le hace diferenciarse de Hadoop es que Spark se ejecuta en memoria y Hadoop lo hace en disco. ¿Qué conseguimos con esto? Que al estar las instrucciones en memoria, la velocidad sea infinitamente más rápida. ¿Vale? Por otro lado, de las características de Spark, pues que utiliza estructuras de datos RDD, ¿vale? Que son un conjunto de datos de solo lectura. ¿Vale? Que están distribuidas a lo largo del clúster, manteniendo de manera tolerante a fallos. La posibilidad de usar RDD facilita la implementación de los algoritmos interactivos que acceda varias veces a los mismos datos y que el análisis exploratorio de los datos. Vale, lo que quiero que os quedéis de aquí es con que son unas estructuras RDD. ¿Vale? Lo de tolerante a fallos ya lo hemos comentado. Vale.
A mayores, como teníamos un gestor de recursos en Hadoop, aquí a mayores de YARN también nos permite Stateline y Apache Mesos, que son otros dos sistemas. Y por otro lado tenemos un sistema de ficheros distribuidos, HDFS no soporta, pero a mayores soporta otra serie de sistemas, como puede ser Cassandra o Kudo. Vale. Esta es la arquitectura de Spark así de una manera muy simple. ¿Vale? Tenemos nuestro ordenadorcito en el cual tenemos el driver del programa y esto sí que es importante. Tenemos un Spark Contest. Cuando Spark va a hacer algún procesamiento de datos, crea un contexto, pero solamente un contexto, no tiene varios contextos. Hay otras herramientas que nos permiten tener varios contextos y eso nos permite otra serie de flexibilidades, pero aquí solo tenemos un contexto. ¿Vale? Luego tenemos un clúster y igual que hacíamos en Hadoop, tenemos nodos trabajadores, ¿vale? Y eso es lo que nos genera el clúster. Vale. Aquí tenemos un mínimo gráfico de cómo se estructura. Tenemos por un lado el Spark Core, que es el núcleo donde se apoya toda la demás arquitectura y luego por encima tenemos la parte de Spark SQL, ¿vale? Que introduce un concepto de abstracción de datos llamado esquema RD, que proporciona soporte a todos los datos tanto estructurados como no estructurados. Por otro lado tenemos la parte de streaming y luego tenemos otra parte que es el MMLib, que no es más que librerías que ponen por encima de Machine Learning, de aprendizaje automático. Y finalmente tenemos el Graph SQL, perdón, el GraphX, que lo que hace es poner una parte gráfica por encima. Vale, viendo las dos principales tecnologías, ahora quiero que veáis cómo vamos a estructurar el resto de las tecnologías para ver dónde va cada una. ¿Vale? Esto a mí me hace estructurarme un poco la cabeza de cómo funciona toda la parte del Big Data. ¿Vale? Por un lado tenemos la ingesta de datos, por otro lado tenemos el procesamiento de datos, el almacenamiento de datos y la visualización de datos. Ahora vamos a ver cada una de ellas qué herramientas tiene. Vale, en la ingesta de datos tenemos por un lado Nifi, Scoop, Flume y luego tenemos todas las grandes que han sacado su parte de ingesta de datos. Tenemos a Amazon, el Amazon Web Service, Google con la parte de Cloud, Windows con la parte de Azure. Bueno, y luego tenemos la parte de Spark y RabbitMQ. ¿Vale? Pero vamos a centrarnos en tres de ellas. Primeramente, la parte de Scoop. ¿Vale? Pues Scoop es una herramienta de línea de comandos desarrollada para transferir grandes volúmenes de datos, pero de base de datos relacionales a estructuras de Hadoop, es decir, a HDFS. ¿Vale? Por ejemplo, podemos coger una base de datos MySQL y la transformamos en HDFS. En HDFS. ¿Vale? Aquí tenemos un ejemplo de cómo funcionaría un poquito el código, para que os hagáis un poco de cómo puede funcionar esto. Esto siempre funciona por línea de comandos y es una herramienta un poco más rudimentaria que otras que veremos. ¿Vale? Pues aquí tenemos el Scoop Import, que lo que hacemos es importar la base de datos de MySQL, hacemos una conexión JDBC, metemos un usuario, le decimos de qué tabla lo queremos leer, le decimos que el driver es de MySQL para que nos funcione, luego en el target le decimos aquí el nombre que queremos que nos le dé en nuestro sistema estructurado de HDFS y luego le metemos pues, como queremos que quede las comas o los saltos de línea y tal. ¿Vale? Como podéis ver, es un sistema un poco más rudimentario. Vale. Por otro lado, tenemos un sistema mucho más avanzado, a mí me gusta utilizarle, que es Nifi. ¿Vale? Nifi es una plataforma integrada de procesamiento y logística de datos en tiempo real para automatizar el movimiento de los datos entre los diferentes sistemas de forma fácil, rápida y segura. Aquí vemos que podemos crear como cajitas. ¿Vale? Pues en esas cajitas nosotros podemos ir haciendo operaciones con los datos, lo que es el ETL, la extracción, transformación de los datos. ¿Vale? Entonces aquí en cada una de las cajitas nosotros vamos definiendo qué vamos haciendo en cada uno de los pasos. ¿Vale? Otro de los que me parece bastante interesante que conozcáis es Kafka. ¿Vale? Kafka es un sistema de intermediación de mensajes basado en el modelo publicador-suscriptor. ¿Vale? Se considera un sistema persistente, escalable, replicado y tolerante a fallos, como hemos visto otros.
En estas características se le añade la velocidad de lectura y escritura. Y yo aquí añadiría otra parte, es que podemos, por un lado, como tenemos un sistema de colas, podemos, por un lado, producir a una velocidad y consumir a otra velocidad. Además, podemos producir no solo con un productor, sino podemos tener en el productores. Cuando yo digo un productor, que pues no es más que un sistema, un sensor que va enviando datos. Eso es un productor. Vale, y un consumidor que es pues alguien que vaya consumiendo los datos, es decir, una visualización. Podemos ir mostrando los datos. Vale, y eso lo podemos hacer a diferentes velocidades y con diferentes productores y consumidores. ¿Vale? Por otro lado, que no vamos a entrar mucho más, que conozcáis los nombres, porque esto es una parte muy introductoria. Aquí tenemos el procesamiento de datos. El procesamiento de datos se hace o bien con Apache Storm, o Spark Streaming, Flink, Sansa, TED o IBM ha sacado otro. Aquí los que más, por mi experiencia, he utilizado son la parte de Spark Streaming y Flink. Flink dicen que va a superar a Spark Streaming, pero cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Vale. Por otro lado, en la parte de almacenamiento de datos vemos que la oferta es bastante amplia y cada vez va incrementándose más. Aquí tenemos HDFS, tenemos HBase, Mongo, Cassandra, Hive, Elastic, Pig, MariaDB o Impala. ¿Vale? Por la parte de visualización de datos, también tenemos una oferta bastante amplia. Aquí además las empresas es donde suelen tener su parte de retorno económico, ¿vale? Porque en la parte de explotación de datos es donde se suelen meter, digamos, todo lo demás te lo regalan, aquí es donde te cobran, ¿vale? Pues aquí tenemos Tableau, tenemos QueryView, Splunk, eh, Apache Zeppelin, Jupyter, es, luego Google ha sacado una parte de Cloud Platform. Luego tenemos la parte de Shiny, que este se utiliza con R o Elasticsearch. Vale. Bueno, con eso ya damos por cerrado el anterior capítulo y vamos a pasar ahora a comentar 4 ejemplos de aplicaciones prácticas. Vale. O sea que uno de los sitios donde más se utiliza es en la parte de marketing, ¿vale? Y un ejemplo es, por ejemplo, vamos a segmentar los clientes por ubicación. Lo que hemos comentado antes, ¿os imagináis? Como en Google nos tienen todo el día monitorizado dónde estamos. Aquí podéis ver la imagen, un ejemplo, ¿vale? Entonces, con esta parte podemos hacer segmentación de clientes como hemos dicho antes. Si nosotros tenemos monitorizado tu GPS, podemos ver tus hábitos, de dónde vas, a qué bares vas, si de los fines de semana vas a centros comerciales o vas a hacer deporte o vas a estar. Con eso podemos tener una idea muy, muy, muy acertada de cómo es una persona. ¿Vale? Entonces, toda la parte de marketing lo utilizan. Vale. Otra parte donde está pegando bastante fuerte, yo he hecho alguna cosillas en la parte del trading financiero. Vale. ¿Qué pasa? Aquí las operaciones de trading no es más que comprar y vender acciones. Cuanto más información tengamos para tomar decisiones, más probable es de que acertemos en la parte de compra y venta de acciones. Con eso que hacemos, maximizamos el beneficio. Vale. Otro de los proyectos más ambiciosos en los que todas las grandes compañías ahora se están metiendo es la parte del coche autónomo. Nos pasa lo mismo, la parte de conducción es muy compleja y tenemos multitud de fuentes de información y multitud de datos. Entonces, la parte de Big Data aquí engancha perfectamente. Y luego la parte de detección de enfermedades, este le he puesto porque es una de las partes de mi tesis, ¿vale? Y aquí lo que hacemos por ejemplo, tenemos una cadena de ADN y podemos analizar con herramientas de Big Data el ADN de tal manera que yo sea capaz de predecir eh, patrones de enfermedades. Por ejemplo, puedo detectar cáncer, podemos detectar alguna otra serie de patologías, de tal manera que llegamos a ese nivel de utilización de los datos. Bueno, pues con esto doy por finalizado el webinar y espero que os haya gustado. Ahora si hay alguna pregunta, estaré encantado de responderlas. Lo podéis hacer o bien por micrófono o por chat. Ahora sí que me oyes. Muy bien, Diego, pues muchas gracias. Vamos a dar paso
al turno de preguntas. Ya sabéis, podéis hacerlas de dos formas. Podéis plantear vuestras cuestiones a Diego vía el chat y yo se las trasladaré a él en el chat que algunos de vosotros ya estáis utilizando. Y también podéis levantar la mano, accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar. Si levantáis la mano, yo os abro el micro. Solo se ve, vamos, no se va a ver la webcam. Si hacéis alguna pregunta vía micro, solo os escuchamos. O sea que tranquilos porque no os vamos a ver en la webcam. Levantar la mano, accionando el botoncito, levantar la mano del panel de control de GoToWebinar en caso de que queráis plantear las preguntas vía micrófono, lo cual, bueno, pues os animamos porque nos gusta escucharos directamente. Bueno, aquí tengo una pregunta escrita de Miguel. Mira, aquí la tienes. ¿Cuál de estas herramientas es compatible con Python o R? ¿Cuál es tu recomendación? ¿Y cuáles son las herramientas? Vale, pues Miguel, si nos dices cuáles son las herramientas, supongo las que has comentado durante la presentación. Pero bueno, ahora Miguel nos lo va a aclarar. Y si quieres, Miguel, levantas la mano y te abro el micro. Mira, tengo una mano levantada de Fabián. Fabián, te voy a abrir el micrófono. Fabián Cobo. Hola, Fabián. Buenas, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Buenas. hombre? ¿Desde dónde nos llamas, Fabián? De Cali, Colombia. Perfecto, pues fantástico, adelante, te escuchamos. Diego, una pregunta. Con base en lo que nos estás argumentando, ¿cuál es la diferencia principal entre una solución de inteligencia de negocios y una solución de Big Data? ¿Es el tamaño de la data, los más de 10 teras? Eso es. O sea, yo, por ejemplo, toda la parte que no supere 10 terabytes es mejor utilizar herramientas de inteligencia de negocio. ¿Por qué? Porque ponemos menos complejidad al sistema y vamos mucho más rápido. Una vez que ya superamos los 10 terabytes, ¿qué pasa? Que normalmente no tenemos macroordenadores y no podemos hacer ese procesamiento de otra manera. Entonces lo que hacemos es partimos en cachitos y utilizamos herramientas de Big Data. ¿Vale? Pero el Big Data no es una tecnología, sino que es una serie de tecnologías. Ok, gracias. Nada. Muy bien, Fabián. Pues exacto, os recomiendo levantar la mano. Damos preferencia a la gente que levantéis la mano, ¿vale? Porque hay muchas preguntas por escrito y a mí no, así trabajo yo menos, ¿vale? Entonces, me levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano. Yo doy preferencia a las manos levantadas. Aquí veo dos manos levantadas. Las voy a dar por orden de, en fin, de petición de palabra. Anali Bonilla, te voy a abrir el micro. A ver, Anali, tienes que abrirte tú el micro porque yo ya te lo he intentado abrir, pero no se abre. Anali. Bueno, pues vamos a... Inténtalo, Anali, abrirte el micro porque debes de tener... tú debes de aceptar que yo te abra el micro. Voy a pasar a Luis Dilberto, que también tienes la mano levantada. Ahí está Luis, ¿qué tal? Hola Luis Edilberto, te he abierto el micro. Luis. ¿Veis? Luis. Bueno, pues se ve que no le funciona el micro a Luis. Si lo arreglas, Luis, me vuelves a levantar la mano. A ver, Juan Luis. Juan Luis sube. No, me baja la mano. Vale, pues os digo, si queréis intervenir vía micrófono, me levantáis la mano. Vamos a ver a Nali, te voy a intentar otra vez abrir el micro. Hola Nali. Es que te intento abrir el micro, pero no se puede. Se ve que tú lo tienes como que no permites. Ahora sí. Anali. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué Hola, tal, buenas. Anali? ¿Desde dónde nos estás llamando? Desde Perú. ¿Desde Perú? Aquí. ¿De qué parte de Perú? Lima, Perú. Lima, Perú. Fantástico. Adelante, Anali. Te escuchamos perfectamente. Sí, mira, yo actualmente trabajo en el sector de banca acá en Perú, pero nosotros utilizamos para la ingesta de data Scoop. Sí, El problema que tenemos con Scoop es que cuando son tablas grandes, en cuanto a volumen y cantidad de columnas, demora demasiado y muchas veces se cae. claro. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la recomendación
para este caso de ingesta. Yo para eso ¿Y te cuál recomiendo Nifi. Nifi porque además ¿Perdón? tiene una... Yo te recomendaría Nifi. Mira, además, espera, te comparto un momentín a ver si consigo... Mira, además en la web, te pongo mi web y aquí, espera un Sí, segundito. te estamos viendo. Ahora ves la web, ¿no? Review. Sí. Lo que espera que tengo aquí un montón de cosas encima, virtuales. A ver, yo utilizaría la parte esta. Échate un vistazo por aquí a la parte de Nifi, ¿vale? Es Sí, una de las cosas que hemos comentado. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque tienes una cola en la cual tú puedes decir cuánto es el tamaño de la cola y ya no se te caen los datos ni pierdes esos datos. Entonces esta parte te va a solucionar probablemente la problemática que tienes. en realidad también usamos NiFi para esto. O sea, ¿Sí? utilizamos Scoop y utilizamos NiFi, pero en ambos casos hemos verificado que existe este tipo de problema. Pero si tú tocas el tamaño de las colas en NiFi, eres capaz de evitar ese problema. ¿Cómo? Si tú tocas el tamaño o sea, tú tienes una cola en NiFi, tú puedes poner una cola, ¿vale? Y puedes configurar cuánto es el tamaño de esa cola, ¿vale? Entonces, si tú eres capaz de subir ese tamaño, evitarías ese problema. ¿Qué puede pasar? Que claro, a lo mejor estás intentando con menor capacidad de cómputo hacer algo que es imposible. Entonces se te puede caer por eso. Entonces tendrías que añadir lo que se dice más hierros, es decir, tendrías que añadir más procesamientos al clúster, más elementos al clúster. ¿Y por qué? Y si en caso se quisiera implementar alguna ingesta con Flume? Yo he utilizado muy poco Flume, pero vamos, sí, es otra solución. Vamos, yo ya te digo que toda la parte que he hecho con NiFi no se me ha caído por el tema ese, de si tú vas aumentando las colas, no tienes ese problema. ¿Te refieres a implementar un proceso ETL? Eso es. Y ahí es que hay que entrar a la parte de la configuración. O sea, cuando tú ves aquí las cajitas, tienes que entrar a tocar la parte de configuración, no solo la parte visual. Ya. Ahí es mirarse un poco más avanzado, pues esto es una parte de introducción, pero vamos, ahí tienes que tocar la parte de configuración de la propia herramienta y configurar eso, el tamaño de las colas. Configurar en NiFi el tamaño de las columnas. De las colas. Correcto. ¿Vale? Listo. Gracias. Vale. Nada, a ti. Ok, Analí, muchísimas gracias. Recuerdo, si queréis participar vía micrófono, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo doy preferencia a los que me vais levantando la mano. Tenemos 10 minutillos, Diego, ¿todavía? Sí, sin problema. ¿Eh? ¿Tengo que coger el AVE en un ratito? Vale, ¿a qué Pero hora sí, lo coges? nada, no hay pico, no, ¿Y, sin problema. y dónde estás? A la otra parte de Madrid. Perfecto. Vale, pues venga, tengo dos manos levantadas. A ver, Rubén, no, Luis Edilberto, te voy a intentar abrir otra vez el micro, Luis. Hola, Luis, ¿qué tal? Hola, hola, buenos días, ¿me escuchan? Ahora sí, ahora sí. Hola, ¿De dónde buenas. nos llamas, Luis? Ok, vale, chévere. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Muy bien. Luis, dinos desde dónde nos llamas, Luis. Los llamo desde Bogotá, Colombia. Fantástico, adelante. Vale, no, mi pregunta es sobre si con el Apache Spark podría hacer todo el tema también de ingesta, procesamiento y visualización, o algo puntual de estos. A ver. Apache Spark. Vale. Con Spark es lo que se utiliza es para la parte de procesamiento. Ok, ¿Vale? Sí, luego lo que pasa es que la parte de Spark ha desarrollado otra serie de herramientas que sí que cubren una parte de la ingesta de datos. ¿Vale? Ha desarrollado la parte de Spark Streaming y cosas de este estilo que sí que te cubren. Ya lo que están haciendo estas herramientas es cada vez ampliando más su número de funcionalidades para intentar cubrir todo el proceso. Ok, perfecto, dale. Gracias. Vale. Muy bien, muchas gracias, Luis. Os recuerdo, si queréis participar vía micrófono, me levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano del panel de control. No vais a entrar por la webcam
y normalmente voy a deciros solo el nombre para no identificar el apellido por si no queréis. A ver, Rubén, te voy a abrir el micro. Rubén, tienes la mano levantada. Ahí te abro el micro. Ahora, ¿qué tal, Rubén? Rubén. Te he abierto el micro. Hola, Rubén. ¿Sí? ¿Me escuchan? Escuchamos Sí. perfectamente. Hola, Rubén. ¿Desde Hola, dónde nos llamas? buenas tardes. De Santiago, Chile. Adelante. Mira, nosotros estamos realizando cargas con PySpark de unos TXT, de unos archivos que inicialmente eran como 50.000 líneas o registros que tenían cada archivo, como 200 diarios, Sí. una vez al día. Y ahora nosotros hemos pedido al proveedor que nos disponibilice esos archivos cada 5 minutos. Entonces están llegando pocos archivos, uno o dos, pero con 100 registros, 20 registros. No como antes cuando eran una vez al día que llegaban 200 archivos de 50.000 líneas Sí, cada uno. claro, lo que te está pasando Y probablemente se es me que está no le está dando a la poniendo herramienta tiempo a procesar, ¿vale? Entonces, te sí, pasa como la primera persona que ha comentado. Tu cola se está bloqueando y no está llegando a procesar todo. claro, Entonces, o sea, tienes que no, no tocar, llega, ¿eh? No llega. ¿eh? Pero ¿qué pasa? Que está generando muchos, eh, no sé cómo llamarlo en Hadoop, muchos archivos chicos que Sí. antes cuando eran 200 generaban un solo RDD, entonces ahora Vale, es que ese mismo, ¿qué, qué puedo hacer para, porque pensaba yo cambiar la metodología de carga, no sé si ocupar yo Scoop lo te recomendaría o probablemente Glue, cargar la metodología de carga, ¿eh? perdón, no lo escuché, Yo probablemente te recomendaría que tuvieses que cambiar la metodología de carga, porque yo creo que es lo que te ya, está haciendo cuello de botella, ¿eh? exacto, sí, pero ahí, ¿qué me recomendarías? ¿Qué herramienta? ¿Scoop? Igual que a tu compañera, a mí me da muy buenos resultados Nifi. Nicky, ya, ese está dentro de la suite de Cloudera o es un No sé producto exactamente si está dentro de licenciado. Cloudera, porque yo creo que he trabajado con Hortonworks, en Hortonworks sí que está, pero en Cloudera creo que no. Ya, o sea, Tendría pero que es comprobarlo. Pero open vamos, source. sí, eso es de Apache, es igual, ¿eh? Es de Ah, de Apache y si Apache. no, sí, es de Apache. O sea, si tal que eso, si no está dentro en el set, se puede instalar Ujú. sin problemas. Ya, ¿Vale? O sea, perfecto. una cosa es lo que es más sencillo, claro, das al botón y dices usar, pero si no, se podría meter. Ya, ok. Voy a ver este lado. Muchas gracias. Nada. Muchas gracias, Rubén. Bueno, pues tenemos todavía hueco para alguna pregunta más. Si me levantáis la mano, os abro el micrófono. Recordad, levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control de Go to Webinar. Vale, Luis Miguel. Te abro el micro, Luis Miguel. Hola, Luis. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, Buenas. Luis. ¿Desde dónde nos llamas? De México, México, ¿qué parte de México o qué ciudad? de la Ciudad de México. México City. Muy bien, adelante, Luis. Oye, mira, nosotros estamos realizando algunas cargas masivas de información, pero hemos tenido problemas en la parte entre el procesamiento y el almacenamiento, específicamente al querer hacer calidad de datos. ¿Ustedes tienen alguna herramienta o alguna metodología para hacer calidad de datos? Pues ahí en esa parte te la tendría que mirar, porque yo he trabajado menos en esa parte. En esa parte no te puedo aconsejar una herramienta, o sea, no podría mojarme por una, porque ahí Ok, no he trabajado menos en esa parte. Entonces no te podría aconsejar ahora mismo una porque no, o sea, no lo he tratado como tal. perfecto. Es que nosotros, pues la alternativa es hacerla con procesos, store procedures, digamos, directos en la base de datos. Pero hemos visto algunas herramientas que andan por ahí en el mercado, pero pues, el precio es un poco elevado. Sí, pues ahí no te puedo aconsejar porque no las he tratado como tal de decir he hecho un proyecto grande con ellas.
Ok, bueno. Ay, ya las disculpa, agradezco. Muchas gracias, Luis. Me levantáis la mano si queréis participar vía micrófono. Levantáis la mano accionando el botoncito levantar la mano que aparece en el panel de control. Hay como una mano levantada así. Pues la accionáis. Bueno, damos paso a alguna pregunta de las que me pasáis por el chat. Sí, mira, esta es interesante. Se está escuchando mucho sobre la computación cuántica. ¿Alguna pincelada sobre cómo ve la aparición de la computación cuántica y sus aportaciones al Big Data? Pues que va a cambiar totalmente el paradigma de lo que estamos viendo ahora mismo de Big Data. Porque es otro concepto. Va por otro concepto totalmente diferente. ¿Y la formación que tenéis ahora mismo en Big Data, Diego, entiendo que será válida con algún... No, o no? no, va a cambiar totalmente el paradigma. Estamos en un mundo de cambio y el dedicarse a tecnologías punteras hace que todo el día tengas que estar renovándote. Entonces, lo que hoy has mirado, mañana no te vale absolutamente para nada. Yo creo que todavía la parte de computación cuántica va a tardar, ¿eh? O sea, creo que quien se dedique al Big Data va a tener unos cuantos años en la parte de Big Data, antes de que llegue la computación cuántica y a lo que viene siendo a la empresa como tal. Ahora mismo hay muy poco hecho en la parte de computación cuántica y se están demostrando mínimas cosas. Pero sí, llegará. Pero ya te digo que yo creo que va a tardar. Es mi opinión personal, ¿eh? Vale, tenemos 5 minutillos. Si queréis levantar la mano, yo os abro el micro. Y mientras vamos a ir leyendo alguna de las preguntas que tengo en el chat. Dice Andy, ¿qué arquitecturas en la nube recomiendas para empezar a trabajar con Big Data? Pues yo empecé con... la parte más sencilla es usar Cloudera. O luego Hortonworks, que son dos arquitecturas que ya te dan todos los componentes preinstalados y es muy sencillito de ponerte en tu ordenador. Entendiendo por sencillito que tienes que echar unos días para que eso funcione, pero para iniciarse la parte de Cloudera, Hortonworks, es lo más así. Hortonworks y Cloudera se van a unir, si no se han unido ya, se van a unir en nada y van a hacer una única plataforma. ¿Vale? O sea, toda la parte de open source las está uniendo. Luego, por otro lado, tienes toda, eso por una parte, por la parte libre, gratis, open y tal. Y luego todas las grandes empresas, como puede ser Amazon o puede ser Microsoft y Google, están sacando sus propios sistemas. Sus propios sistemas. Estos son más sencillos de utilizar, pero tienen un pequeño problema, o pequeño o grande, depende de cómo lo quieras ver, que es la parte del coste. Todo lo que mueven las grandes empresas suele ir más rápido, más fácil, más tal, más intuitivo, pero claro, a mayores tienes que pagar a mayores un coste. Entonces ahí es lo que tú quieras equilibrar. Hay empresas que son pro open source y no quieren salir de ahí, y hay otros que al revés tiran por la solución de pago. Luego también decir de las soluciones de pago, que ya están integrando a mayores todas las tecnologías de open source. Es decir, yo puedo montarme todo mi Spark Streaming, me lo puedo montar encima por ejemplo, en Microsoft, me lo puedo montar en una infraestructura Microsoft en Azure. Muy bien, bueno, pues la última pregunta, Diego, te la voy a hacer yo y es relacionada con el máster que estás haciendo y con tu especialización, que es la parte de salud, ¿no? Me gustaría que Sí. me dijeras, la parte de salud, un poco... No, el máster lo hice hace 5 años. Bueno, el Ahora máster estoy o en el doctorado. el doctorado, perdona, el doctorado. El doctorado Sí, bueno, da igual, ¿no? lo estás haciendo también en la parte de salud, digamos, ¿no? Sí, lo estoy haciendo en la parte de salud. Bueno, hice mi estancia de doctorado en Dinamarca 1 año y ahí estuve viendo, de hecho, cuando empecé con todo el tema de Machine Learning y data y tal, hasta que no empecé con el análisis de datos de temas de salud, yo pensaba que sabía hacer algo. Luego, cuando empecé a hacer cosas realmente de salud, me vi súper limitado y vi que esas tecnologías que se utilizan en salud no tienen nada que ver, son muchísimo más potentes que lo que se utilizan en otros sectores, como puede ser el marketing, o en la parte financiera, porque está todo mucho más acotado.
Entonces me llevé una decepción o una alegría a la hora de luego conocer esas tecnologías. O sea, que son diferentes totalmente las tecnologías que utilizan en Son la parte de muchísimo más salud. potentes. Son muchísimo más potentes. Porque Ujú. si tú te fijas para el análisis de ADN, o sea, una secuencia de ADN, bueno, yo trabajaba con una base de datos americana, ¿vale? Y que yo tenía, no sé si eran 84 terabytes de información para analizar. Entonces, para mover ese tipo de datos, pues hace falta tecnologías de este estilo. En cambio, en otros contextos yo no me había tratado con problemas tan grandes y de tal envergadura. Y luego la parte de análisis, de toda la parte que se hace Machine Learning es más avanzado en la parte de salud, por lo menos la parte que yo he visto. Y luego Y, la parte de lo que se puede extraer, realmente estás mejorando la calidad de vida de las personas, o sea, estás llegando a la salud. Entonces para mí es mucho más impactante los resultados que se pueden tener. ¿Y en qué parte estás? Por ejemplo, analizando lo que es ADN para prever enfermedades Pues genéticas. hice un paper, bueno, hice una presentación de estas internacional en la parte de análisis de secuencias de ADN para poder predecir patrones de cáncer. Ujú, ujú. Fantástico. Sí, bueno, empecé con la parte de virus porque el cáncer es una fase un poco más así. Empecé primero con la parte de virus, empecé a detectar, a diferenciar las arqueas de protozoor, de algas, de tal, una parte más básica para familiarizarme con todo el sistema y luego ya empecé con esa otra parte que es mucho más interesante, mucho más compleja, claro. ¿Y todo este tipo de, por ejemplo, esto que me estás contando, está solo en investigación o ya se está aplicando en realidad, en la realidad? No, estas técnicas se están aplicando en realidad y no sé si habéis oído hablar de las dianas terapéuticas. Ujú. Vale, Pues pues yo una no. diana terapéutica. Sí, no, bueno, yo cuando llegué a Dinamarca y me dijeron que tenía que mirar de biología, tiré a ver qué sabía yo de la célula, de tal y cual, y me supuso un cambio bastante gordo, pero bueno, con tiempo y ganas se hace de todo. Pero bueno, una diana terapéutica no es más que, digamos, la información genética concreta de lo que está dando el problema. Si yo soy capaz de detectar un patrón de lo que está dando el problema, soy capaz, por ejemplo, de atacarlo como el cáncer, de ir a quemar justo esa zona o de ir a atacar justo a esa zona. Y luego hay otra tecnología que ya es otro nivel más avanzado, que es la tecnología CRISPR, que consiste en poder escribir en el propio ADN. Eso ya es otro nivel. Es decir, si te encuentran una enfermedad, son capaces de escribir sobre tu propio ADN. ¿Para qué? Para que las células cuando se reproduzcan crezcan sanas. Eso es donde se está haciendo una de las partes más gordas de investigación. Joder, eso No, a suena ver, fantástico, tú. cuando te metes en este tipo de tecnología, pues te das cuenta de Es realmente la brutal. potencia que tiene todo esto. De hecho, me has hecho la pregunta y podría haber contado un poco más avanzado la parte de lo que estaba haciendo, porque sí que es verdad que llegas a otra parte mucho más avanzada donde se ve una aplicación que no se suele contar. Ujú. Bueno, oye, pues muy interesante. A ver si en otra ocasión nos lo cuentas más en profundidad toda la parte que estás haciendo en la parte de investigación biomédica. Vale. Oye, Diego, muchísimas gracias. Ha sido un bombazo el webinar, ya te lo digo. Hemos reventado la sala, tenemos un máximo de 100 y ha habido mucha gente que se ha quedado fuera. Así que, bueno, no os preocupéis porque vais a recibir el vídeo pues en apenas una hora o dos, os lo enviamos. Así que nada, muchísimas gracias, Diego, y esperamos verte por aquí en otra ocasión. Muchas gracias por tu tiempo. Vale. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchísimas gracias a todos los que habéis estado con nosotros. Seguro que podemos contar en otra ocasión con todos vosotros. Recordad, estaros atentos en tecnowebinars.com a próximos webinars relacionados con Big Data y con muchas otras tecnologías que estamos tocando continuamente para manteneros al día, que es muy importante. Un saludo desde Sant Cugat del Vallès, aquí al norte de Barcelona. Y adiós, hasta la próxima.